Bienvenidos, este es un espacio de la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros a través de Canal 5 de Tarariras, y es para nosotros un privilegio poder entrar a vuestros hogares y también pedirles un momento de vuestra atención. Hemos transitado en estos últimos días y semanas el tiempo más importante para los cristianos, que es la Semana Pascual. Y siguiendo en el argumento, quisiera en esta oportunidad dejarles una reflexión que tal vez nos pueda ayudar a entender y a arrojar tal vez un poquito de luz a nuestras vidas de lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, para nuestra sociedad actual. Y lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, en el verso 13, nos habla de este modo y dice: «He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas, qué charlas son estas que tenéis entre ustedes, entre vosotros, mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que han sucedido en estos últimos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que estaban diciendo que fueron al sepulcro y que no hallaron el cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que de Él decían. Y luego más adelante en versículo dice que ellos invitaron a Jesús a quedarse porque ya habían llegado al destino y se estaba haciendo tarde, y Jesús se queda con ellos. Y el Señor allí bendice el pan y dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta quién era, y Jesús desapareció de su vista. Esta es el pasaje muy conocido del camino de Emaús. Emaús era una aldea, un pequeño pueblo a 11 kilómetros a las afueras de Jerusalén. Y en esta circunstancia, Lucas nos cuenta algo inherente a la resurrección de Cristo. Jesús ya había resucitado, pero habían algunos discípulos que no habían creído en esta resurrección. Es decir, estaban tan tristes, tan apesadumbrados por lo que había sucedido, porque fue algo tremendo,
que no les daba la capacidad en su corazón, en su mente, para darse cuenta de que el dolor ya se había convertido en gozo, en alegría. Y ellos se van caminando en un modo así muy triste a su casa. Se regresan de Jerusalén a Emaús y caminando, y dice con un semblante triste y hablando todo lo que había sucedido. Y Jesús resucitado, Él resucitado, se apareció al lado de ellos y comenzó a acompañarles en el camino y les pregunta, como un poco con sana ironía, ¿no? ¿Por qué están tristes? ¿Qué es lo que les pasa? Y ellos dicen, pero ¿es usted el único que no se ha enterado de todo lo que ha sucedido? Y Jesús continúa preguntando, ¿y qué sucedió? Y así fue este camino, esta caminata de regreso a casa, esta caminata sentida como la caminata de la derrota. El proyecto de Jesús había fallado y estos dos discípulos, muy tristes, se volvían a casa pensando que, bueno, no había valido la pena, que todo lo bonito que habían vivido antes y habían visto, como que todo terminó ahí, y se volvían con un sabor a derrota. En cambio Jesús estaba con ellos allí y ellos no se daban cuenta quién era el resucitado. Y los acompañó y les enseñó, les habló, hasta que en un cierto momento, cuando entraron en intimidad con el Señor, porque lo invitaron a su casa y bendijo el pan, se dieron cuenta que ese huésped extraño era nada menos que el Maestro. En nuestra vida muchas veces vamos a sentir frustraciones. Es más, la vida es un cúmulo muchas veces de pruebas, dificultades y tantas frustraciones y alguna que otra victoria. Muchas veces le ponemos esperanza a tantas cosas que le hemos dedicado tiempo y que le hemos dedicado sacrificio, y parece como que en algún momento se pierde y volvemos para atrás, volvemos al lugar de refugio como para buscar consuelo, y no nos damos cuenta que incluso en los momentos de aparente derrota, Dios está a nuestro lado y camina con nosotros. La pregunta sería, ¿cómo estás caminando en este tiempo de tu vida? ¿Te sientes que estás caminando en momentos de dificultad y de derrota? O tal vez estás caminando momentos bonitos, momentos de victoria, momentos de logros, de conquistas. Bueno, te digo que llegarán también momentos en que te sentirás y nos sentiremos derrotados por tal vez alguna frustración que nos toque vivir. Pero lo bueno es que el resucitado, aquel que venció la muerte, aquel que venció los elementos, decidió quedarse entre nosotros y acompañarnos en nuestro camino a Emaús. Jesús está a tu lado todas las veces que quieras encontrarlo. A veces no lo vemos porque nuestro dolor nos impide reconocerlo, pero Él está a nuestro lado. Y cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente se dispone a buscarlo de verdad, ahí nuestros ojos se abren y lo reconocemos a Él, porque Él transforma la tristeza en gozo, Él transforma la desesperanza, la frustración en esperanza y en victoria. Que Dios te ayude, es nuestro deseo que el Señor pueda caminar a tu lado cada día de tu vida. Recuerda que no estás solo, no estás solo en el momento de la victoria y nunca vas a estar solo o sola en el momento de la derrota, porque Jesús decidió, después de la resurrección, quedarse y caminar con nosotros.